Bienvenido a un nuevo video de mi canal Rocío Chávez Ciencia de Datos. Si deseas apoyarme para seguir creando más contenido, o bien obtener los códigos y las diapositivas que voy utilizando en mis videos, te invito a visitar mi página en Patreon y a suscribirte en alguno de los niveles que aparecen en ella. Si conoces a alguna persona a la que pudiera serle de utilidad esta información, por favor ayúdame a compartirla. En el video anterior vimos la teoría acerca de cómo se obtiene la distancia de Mahalanobis y la diferencia que tiene con respecto a la distancia euclidia. En esta ocasión veremos cómo podemos aplicar estos conocimientos para llevar a cabo la detección de outliers multivariante utilizando Python. Veremos también una modificación en la obtención de esta distancia, la llamada distancia de Mahalanobis robusta y cuáles son las ventajas de utilizarla. En caso de que todavía no hayas visto el video distancia de Mahalanobis que se encuentra en mi canal de YouTube, te invito a que lo veas para que te sea más fácil comprender lo que veremos a continuación. Cargamos en memoria nuestros datos importando la librería pandas y utilizando la función readCSV. Dentro de los paréntesis le indicamos el nombre del archivo y la ruta en la que se encuentra. En este caso es ejemplo mahalanobis.csv. Con el parámetro indexCol igual a 0, le indicamos que los nombres de las filas se encuentran en la primera columna. Estos son los datos que utilicé en el video de la explicación matemática de la distancia de Mahalanobis. Obtenemos el vector promedio ya que cuando estamos en busca de valores atípicos, este es el punto de referencia. Importamos la librería NumPy y obtenemos el vector promedio con la función min. Dentro del paréntesis, le decimos que nuestros datos se encuentran en el objeto ejemplo y con el parámetro access igual a 0 le indicamos que queremos que obtenga los promedios de los valores que se encuentran en las columnas. Con la función np.array estoy convirtiendo el vector promedio en array, ya que para poder utilizarlo en el cálculo de la distancia de Mahalanobis necesitamos que tenga este formato. Y entonces obtenemos un promedio para la variable a de 224.5 y para la variable b de 166.4. Esta es la ubicación tanto de los individuos como del vector promedio en el plano bidimensional. Como puedes ver, los individuos 8 y 10 se encuentran aproximadamente a la misma distancia euclídea del promedio. Sin embargo, si tomamos en cuenta que nuestros datos tienen una cierta correlación positiva, a simple vista podemos ver que el individuo 8 se podría tratar de un outlier. Aquí puse una nota que dice que es importante que si tus variables tienen diferentes escalas, las estandarices antes de calcular la distancia de Mahalanobis, ya que ésta se ve afectada cuando unas variables tienen valores muy grandes y otras valores muy pequeños. Para calcular la distancia de Mahalanobis, importamos el módulo distance de la librería SciPy y utilizamos la función cdist que se encuentra en dicho módulo. Con esta función podemos calcular diferentes distancias, tales como la euclidia, el índice de Jaccard, Chebyshev, entre otras. En el caso de la distancia de Mahalanobis, lo que debemos incluir como parámetros dentro del paréntesis es el objeto en que se encuentran nuestros datos, el vector hacia el que queremos calcular la distancia, en este caso el vector promedio, y la palabra Mahalanobis entre comillas. Estas son las distancias de Mahalanobis, las cuales son iguales a las que obtuvimos con álgebra lineal en el video de la explicación matemática. Si nos fijamos en todos los valores, podemos apreciar que el individuo que tiene una distancia mayor es el número 8. De acuerdo con la literatura, las distancias de Mahalanobis tienen una distribución chi cuadrado con b grados de libertad. En este caso se tiene una p igual a 1 debido a que solo se tiene como variable la distancia de Mahalanobis. Esta es la función de densidad chi cuadrado con un grado de libertad. Y esta es la función de distribución que viene a ser la probabilidad acumulada de que una variable aleatoria sea menor o igual a un valor dado. Por ejemplo, si buscamos aquí el valor 2.7, que es menor que la distancia de Mahalanobis correspondiente al outlier que tenemos, podemos ver que la probabilidad de que este valor pertenezca a una distribución chi cuadrado con un grado de libertad es aproximadamente igual a 0.9, es decir, al 90%. Por lo que solamente nos queda un 10% de probabilidad de que los valores mayores a 2.7 pertenezcan a esta distribución. Esta es la tabla chi cuadrado, la cual contiene los valores de b o grados de libertad y diferentes niveles de significancia o p-values.
Recordemos que el p-value representa la probabilidad de obtener un resultado igual o más grande que el observado bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. En este caso, si nos ubicamos en la línea correspondiente a un grado de libertad y un p-value igual a 0.1, que viene a ser el complemento del 0.9 que veíamos en la gráfica anterior, obtenemos un valor igual a 2.7. Vamos ahora a obtener la probabilidad de que el valor de cada una de las distancias de Mahalanobis pertenezcan a la distribución chi cuadrada. Importamos el módulo chi2 que se encuentra en scipy.stats. Para obtener los valores de la función de distribución acumulativa, utilizamos la función chi2.cdf, indicando dentro de los paréntesis el objeto que contiene las distancias de Mahalanobis y los grados de libertad. Aquí estamos restando esta cantidad a 1, ya que lo que queremos calcular es la probabilidad de obtener un valor mayor que el valor calculado con la función CDF, como el ejercicio que acabamos de hacer con el 0.9 de la gráfica y el p-value igual a 0.1 de la tabla. Este se aproxima mucho al 0.1. Ahora que ya tenemos las probabilidades, vamos a establecer un nivel de significancia a partir del cual vamos a considerar a un valor como outlier. Yo estoy asignando aquí un nivel de significancia igual a 0.05, que querría decir que con una confianza del 95% vamos a determinar si un valor es outlier o no. Buscamos las distancias que sean mayores al umbral que acabamos de definir. Y vemos que nos trae una lista indicándonos cuáles sí son outliers y cuáles no, utilizando los valores booleanos true y false. Debido a que lo que queremos saber es cuáles individuos fueron detectados como outliers, vamos a obtener solamente las ubicaciones que contienen la palabra true. Y esto lo hacemos con la función np.where. Y la vamos a guardar en el objeto índices. Y vemos que ninguno de los individuos aparece marcado como outlier. Esto se debe a que para que un valor sea detectado como outlier con un nivel de significancia de 0.05, este debe ser mayor a 3.84. Vamos a cambiar el nivel de significancia a 0.1 y volver a hacer la búsqueda de outliers. Y vemos que ahora sí nos detecta el individuo número 8 que se encuentra en la posición 7 como outlier debido a que 2.79 es mayor que el 2.7 que aparece en la tabla. Para obtener la información correspondiente al individuo que se encuentra en el índice 7, vamos a utilizar la función ilog aplicada al objeto ejemplo, colocando dentro de los corchetes el objeto índices. Y vemos que nos muestra la información del individuo 8. Veamos ahora una variante de la distancia de Mahalanobis llamada robusta debido a que ésta no se ve afectada por los outliers. Para que el cálculo del promedio y de la varianza de nuestros datos no se vean afectados por los outliers, lo que se hace es obtener el determinante mínimo de la matriz de covarianza o MCD. Se van tomando diferentes subconjuntos de observaciones y se van calculando el determinante de la matriz de covarianza. Después se escoge el que tenga el determinante más pequeño, ya que mientras más pequeño sea este, menor será la dispersión de los datos. Para poder utilizar la función con la que calcularemos la distancia de Mahalanobis robusta, necesitamos tener nuestros datos con una estructura de arreglo, no de data frame. Para hacer la conversión, aplicamos la función toNumPy al objeto ejemplo y guardamos esta información en el ejemplo array. Ahora sí vamos a obtener las distancias de Mahalanobis robustas. Importamos el módulo MinCovDet que se encuentra en la librería Scalar Covariance. Y con la función fit ajustamos el estimador de MinCovDet, que es el que calcula el MCD a nuestros datos, para obtener la matriz de covarianza con el determinante más pequeño. Obtenemos el vector promedio de los datos que el MCD detectó con una menor dispersión, es decir, excluyendo a los outliers. Esta información se encuentra en mcd.location-. De la misma manera podemos obtener la matriz de covarianza, la cual se encuentra en mcd.covariance-. Calculamos la matriz inversa de la covarianza robusta con la función np.linalg.int.
y obtenemos las distancias de Mahalanobis robustas utilizando el vector promedio y la inversa de la covarianza que acabamos de obtener. Para hacerlo importamos el módulo Mahalanobis de SciPy. Esta vez no voy a utilizar la función cdist debido a que quiero que utilice el centroide y la matriz inversa que acabamos de obtener y no los correspondientes a los datos originales. Voy a crear una lista llamada distancias para ir almacenando las distancias que voy a ir calculando. Y con un ciclo for voy a ir obteniendo cada una de las filas del objeto ejemplo array para irles aplicando la función Mahalanobis. Dentro de los paréntesis de la función incluimos el vector correspondiente a la fila en la que nos encontramos, el centroide y la matriz inversa robusta. La distancia obtenida la guardaremos en el objeto distancia. Con la función append vamos a ir agregando cada una de las distancias calculadas en la lista distancias. Como podemos ver, la distancia correspondiente al individuo número 8 ahora es mucho más grande, por lo que se diferencia con mayor facilidad del resto de los individuos. Vamos a obtener la probabilidad de que el valor de cada una de las distancias de Mahalanobis pertenezcan a la distribución chi cuadrada. Establecemos el nivel de significancia en 0.05 para ver si ahora sí nos detecta el outlier. Obtenemos las ubicaciones que contienen la palabra true y los índices de las mismas. Y vemos que ahora sí detecta el outlier con un nivel de significancia igual a 0.05. Ya por último voy a hacer esto mismo con el archivo que utilicé cuando llevé a cabo la detección de outliers con la técnica de análisis de componentes principales. Cargamos en memoria el archivo ejemplo estudiantesoutliers.csv, el cual contiene las calificaciones obtenidas por 10 estudiantes en 5 materias. Las calificaciones están en una escala del 0 a 10, excepto aquellas que vienen a ser los outliers, como es el caso de las calificaciones que obtuvo Ana en matemáticas, español e historia, y las calificaciones que obtuvo José en ciencias e historia. Los outliers de Ana los dejé positivos y a los de José les agregué un signo negativo. Los convertimos en array, obtenemos el estimador MCD, el centroide sin outliers, la matriz de covarianza robusta y su matriz inversa, las distancias de Mahalanobis robustas, y vemos que las distancias correspondientes a los estudiantes que contienen outliers ahora son mucho más grandes, por lo que se diferencian con mayor facilidad. Calculamos las probabilidades, asignamos un nivel de significancia igual a 0.05, buscamos los outliers y ubicamos a los estudiantes que los contienen, que vienen a ser Ana y José. Si estás interesado en adquirir alguno de mis cursos en línea, puedes consultar información al respecto en mi página web Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, misma que se encuentra en rociochavezml.com. Nos vemos en el próximo video.